Muy buenas, soy Guillermo Bolafio y bueno, me han hecho unas cuantas preguntas esta noche y he visto otras en el Facebook precisamente relacionadas con lo mismo, con el aborto. Entonces, bueno, quiero contestar estas preguntas para aclarar dudas porque, bueno, esta persona precisamente que me ha escrito por Messenger, que recuerdo que si tenéis dudas, pues me podéis escribir a mi Messenger, al mismo nombre que tiene el canal de YouTube, Guillermo Bolafio Valladares. O debajo del mismo vídeo podéis poner también las preguntas. Bueno, esta compañera que me ha hecho preguntas sobre el aborto, la estoy leyendo, me ha hecho varias preguntas que no le han quedado claras porque ha entendido parte de lo que he explicado en el vídeo. Pero luego hay, por ejemplo, eh, el tema del aborto. Dice, si he entendido, ya no depende de la madre o del padre, sino del espíritu abortado. ¿Es así? Bueno, yo a ella ya le he contestado por privado, entonces lo contesto aquí por si hay más gente que tenga las mismas preguntas. No depende solo del espíritu, también depende de los padres, claro. Si los padres deciden, tanto la madre como el padre, abortar, pues ahí el espíritu no puede hacer nada. Simplemente, bueno, pues esperar a otra oportunidad para volver a nacer. Si, bueno, explico. Si el padre o la madre deciden abortar, pues precisamente ese niño, ese espíritu, si venía a trabajarse el rencor. Digo el rencor, me parece que lo he dicho también en el vídeo de cuando hablé sobre el aborto, porque es que sería lo más fácil de entender. Si el espíritu viene a trabajarse en rencor, por ejemplo, hacia esa madre o hacia ese padre, por alguna vida anterior que simplemente pues fueron enemigos, bueno, tuvieron encontronazos o se mataron uno al otro, o por ejemplo el padre o la madre mata a ese niño o ese posible niño que iba a nacer, pues bueno, se pueden generar un enemigo y por ese rencor, ¿no?, que tiene ese espíritu. Ese enemigo puede durar pues esa vida entera, porque ese espíritu puede tomar represalias, querer vengarse de esa madre y ese padre que han abortado, y puede hacerle mucho la puñeta durante esa existencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que puede que dure más de una existencia. Puede que duren 2, 3 existencias y ese espíritu rencoroso esté detrás de esa persona que acaban de abortarlo y no le han dejado esa oportunidad de trabajarse ese rencor. Esto, por ejemplo, en la película que está en mi canal, de Divaldo, ¿vale? Es la única película que hay, porque la otra, la de Nuestro Hogar, me la han quitado por derechos de autor. Entonces la han quitado del canal. Pero la de Divaldo sigue estando, ¿vale? Entonces podéis verla. Ahí se ve un asesor que va detrás del medium de Divaldo desde que es niño, bueno, hasta cierto punto en la vida, donde Divaldo habla con ese obsesor, ¿no?, con ese espíritu rencoroso que tiene detrás haciéndole la puñeta, que incluso casi llega a conseguir que se suicide este medium. No es el mismo caso porque no sería un aborto, pero sí sería el mismo caso en el sentido de que si ese espíritu está rencoroso, puede hacerle la misma puñeta que le estaba haciendo a este medio, no a Divaldo. Entonces, como ya os digo, eso es por el tema del padre y de la madre. Sí, depende del niño, o sea, del espíritu. Si ese espíritu, es que no me acuerdo ya si lo expliqué en el vídeo o no, pero bueno, de todas maneras lo explico por si no quedó claro. Si este espíritu ve lo que le espera en la vida, todas las vicisitudes
todos los contratiempos, todas las asignaturas que tiene que aprender, lo que es el entorno familiar, cómo son sus familias, ¿no? Cómo se van incluso a comportar con él. Se puede arrepentir, se puede ver que no está preparado y precisamente decide echarse atrás. Entonces, si se echa atrás, pues esa madre tendría un aborto y sería un aborto natural, ¿no? Serían los típicos estos cuando va la madre, una mujer que está embarazada al baño, se sienta en el váter y al orinar pues nota como que cae algo, y ese que cae el algo sería ese aborto, ¿no? Pero eso sería un aborto natural y ese sí estaría producido por el espíritu. También puede pasar, eso serían los primeros tiempos de gestación, ¿no? De 1 a 3 meses, por ejemplo, que se podría caer el feto. El feto, bueno, ese principio de feto. ¿Qué ocurre si el niño, perdón, si el niño tiene, por ejemplo, 8 meses de embarazo y muere en la barriga? Puede ser por lo mismo, porque el espíritu se arrepienta. Entonces, ¿qué ocurre? Al dejar ese cuerpo, al alejarse de ahí, al ya no venir más a este cuerpo a darle vida, porque el alma o espíritu le da vida a la carne, pues claro, al irse ese niño muere dentro de la barriga. Eso sería una posibilidad. Otra posibilidad sería de que los padres tengan que pasar por ese trance de la pérdida de un niño, de esa pérdida de embarazo, ¿no? de ese posible hijo que iban a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos padres, pon que en otra vida fueran personas que se dedicaban pues a hacer abortos, posible, a lo mejor algún médico en otra vida donde hiciera abortos. Y entonces, para que aprenda a no hacer abortos, porque no se debe de interferir para quitar la vida a nadie, pasa lo mismo con la eutanasia, pues a lo mejor pues estos dos médicos, sería el padre y esa madre en esta vida, pues precisamente se unen y hay un espíritu voluntario que se presta precisamente a estar habitando este cuerpo hasta cierto punto, por ejemplo hasta los 8 meses, precisamente para que este matrimonio o esta pareja sepan lo que es perder a un hijo en ese aborto, ¿no? Y eso ahí sí dependería también del espíritu. Luego, voy a leer otra pregunta que tiene, porque tiene varias. Dice, aquí no existe el arrepentimiento, ya no puedes hacer nada. A ver, si es por parte del espíritu, los padres ahí no pueden hacer nada, porque el que decide si sigue adelante o no es el espíritu. En el caso de que sean los padres los que provocan ese aborto con su propia decisión, claro que puede existir ese arrepentimiento, tanto por la parte del padre como por la madre. Normalmente suele ser más por la madre que por el padre. Bueno, por cosas que ya sabemos, ¿no? Que el padre muchas veces se desentiende en este sentido, pero la madre, al tener ese niño en su vientre, pues es como que se crea esa conexión especial, ¿no? Entonces, bueno, quieras que no, aunque decida abortar, pero eso está ahí, ¿no? Esa conexión está ahí. Entonces, ese arrepentimiento o esa culpa que pueda tener la madre por haber hecho eso, puede venir o en el mismo momento o puede venir más adelante en el tiempo, ¿no? Da igual el tiempo que pase, porque esa culpa o ese arrepentimiento puede venir pues incluso pasando 10 años, 20 o incluso nunca superarlo, ¿no? Dice, ¿ya no puedes hacer nada? Sí, a ver, pero también digo, siempre y cuando el espíritu entienda tus razones, o sea, las razones del padre y de la madre. Si el espíritu
viene muy rencoroso o viene con mucho odio o cosas así del estilo, por mucho que tú le expliques, ese espíritu no va a entender, no va a aceptar que tú le hayas cortado esa oportunidad de nacer y trabajarse todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí cabe la posibilidad de que esa madre, por esa culpa o ese arrepentimiento, pues precisamente quiera darle una explicación a ese niño, ¿no? ¿Qué sería lo mejor? Hablar con este espíritu como si lo tuvieras al lado. Es decir, tú deberías de ponerle nombre a ese niño que iban a hacer. El nombre, el que a ti te venga. Incluso imaginarte su imagen, ¿vale? Si por ejemplo a ti te viene la imagen de que ese niño pudiera ser rubio, con ojos marrones o con ojos claros, o moreno, más clarito de piel, más oscuro de piel, eso ya como tú te lo imagines. Tú le pones esa imagen, esa figura, y le pones un nombre. Al hacer eso, hablas con él como si lo tuvieras al lado y le explicas tus razones, el por qué has abortado. Vamos a poner un ejemplo. Un matrimonio que tiene 2 hijos, ya son 4 personas. En ese momento económicamente están mal, no les llega el dinero, les llega a duras penas a final de mes. Y ahora resulta que se queda embarazada sin buscarlo. Entonces, claro, bueno, lo habla con el marido y, claro, sopesan que si lo están pasando regular, siendo 4 bocas, si traen una quinta boca con todos los gastos que conlleva el principio de esa infancia, ¿no? O sea, pañales, bueno, todo lo que conlleva, lo van a pasar peor. Entonces sopesan. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos para adelante con este niño y lo pasamos mal? ¿O decidimos abortar y lo seguimos pasando regular? Porque, claro, es preferible, yo lo entiendo, ¿no? No puedo reprochar nada a nadie por hacer eso. Yo entiendo perfectamente las situaciones de cada uno. Sí, tienen 2 niños, porque vamos a decir que los adultos se podrían apañar con cualquier cosita, pero ya cuando tienes hijos, ya no ves las cosas igual. Ya ese te puedes apañar con cualquier cosa. Cuando tienes hijos, no lo ves así. Entonces, prefieres seguir con los niños que tienes, que aunque estáis irregular, pero lo vais sobrellevando. Ya teniendo un quinto, ya ese regular ya pasaría a estar mal, a no poder sustentar, a lo mejor comprar ropa o comprar comida para los 5, o incluso darle estudios a los 5. Bueno, mil historias. Pues ese motivo se le puede explicar a ese espíritu, como ya digo, dándole una imagen y dándole un nombre, porque puede ser que esa imagen que te venga a la cabeza, puede ser que sea imaginación tuya, pero también te digo, puede ser puede ser esa imagen real de que iba a tener ese niño cuando naciera, ¿no? Y cuando tuviera, por ejemplo, te lo puedes imaginar que tenga 7, 8 años, por ejemplo, para poder hablar con él y que te entienda perfectamente, ¿no? 7, 8 años, 9, 10, más o menos con esa franja de edad, para que tú al hablar con él, tú sepas que más o menos te va a entender, ¿no? Entonces le explicas tus razones, pero siempre y cuando salga del corazón. ¿Por qué? Porque el espíritu detecta, percibe siempre todo lo que nosotros emitimos. Entonces, si se lo estamos diciendo simplemente para quitarnos la culpa de encima, decir, bueno, hago esto y ya me quito a ese espíritu de encima y lo engaño, ¿no? No, eso no funciona así, porque él vería perfectamente si viene del corazón o no, o si lo estás diciendo
bueno, para darle una razón simplemente y que se quite del medio. Eso lo va a detectar, él lo va a ver perfectamente. Entonces, por eso digo que tiene que ser darles esas explicaciones de corazón. Decirle el por qué lo hace. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que he puesto, pues sería una razón plausible, ¿no? Entonces, ese sería qué se puede hacer para solventar ese aborto, ¿no? Luego me dice aquí también, bueno, espero haber contestado o haber aclarado mejor este tema. Dice, me lío con los pactos de alma. El que ayuda a morir, porque ahora está hablando del tema de la eutanasia, con el tema de que hablé de por ejemplo, Ramón Sampedro y esta mujer que lo ayudó a morir. Dice, el que ayuda a morir a alguien, dice, has hablado de la persona que ayudó a morir a Ramón Sampedro. Dice, ¿podría tener pactado este acto? ¿Y la madre del niño y el niño podrían haber pactado también el acto del aborto? Bueno, la explicación es la misma para los dos casos. Tanto para esa ayuda, esa eutanasia que se hace, esa ayuda a morir de esta pareja que estamos hablando, o de esta madre con el niño con el tema del aborto, la respuesta es exactamente la misma. No, ese pacto nunca va a existir. Siempre, si hemos pactado de venir aquí a la Tierra, por ejemplo, 50 años, y nos quitamos la vida o nos ayuda a alguien a quitarnos la vida con 20, pues eso es interferir en la vida de alguien. Con el tema del aborto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Es algo que no expliqué en el vídeo del tema de cuando hablé de estos temas, aborto, eutanasia y todo esto, suicidio, y no lo hablé. El tema es que si un espíritu o una persona se quita la vida o esa madre aborta a ese niño, ¿por qué no están bien vistos en el otro lado? Muy sencillo. Cuando venimos aquí a la Tierra, venimos con una serie de misiones, una serie de aprendizajes, una serie de contactos con personas. Puede que a lo mejor se nos acerque, a lo largo de nuestra vida se nos acerque una serie de personas, porque a lo mejor nosotros tenemos que ayudarlos o enseñarles algo, o incluso esas personas tienen que enseñarnos algo a nosotros. Si nosotros nos quitamos del medio, ¿no? Como ya digo, tema eutanasia, suicidio o algún aborto, eso que iba a pasar ya no va a suceder. Entonces, si por ejemplo, en el caso de teníamos pactado de venir de estar hasta 50 años y nos quitamos la vida con 20, o alguien nos ayuda a quitar la vida con 20, esos 30 años que hubiéramos tenido de encuentros con personas para ayudarlos o para que nos ayudaran, para aprender lo que sea mutuo, o en alguna situación que pudiéramos salvar alguna vida o ayudar a alguien en un momento dado, en un momento muy difícil de esa vida de la otra persona, y nosotros estábamos ahí, que habíamos pactado con esa otra persona para ayudarlo, para darle solución a todo eso. Si nosotros nos quitamos del medio, sea de una forma o de otra, todo eso ya no se daría. O sea, esos 30 años que quedan de ese pacto, de haber venido, de tener que venir hasta 50, esos 30 años ya no se van a dar. Entonces todos esos enlaces que íbamos a tener con distintas personas ya no se van a dar. Entonces ahora se tienen que reorganizar en el otro lado para ese hueco que tú has dejado, rellenarlo con otras personas. Entonces, bueno, tienen que ir orientando a ciertas personas para que vayan yendo hacia un camino para poder ayudar a ciertas otras, a ese hueco que tú has dejado, para ir rellenándolo. Y a lo mejor el hueco que tú has dejado y eras tú una sola persona, a lo mejor ellos tienen que buscar a 50 para que puedan rellenar todos esos huecos que tú has dejado. No sé, yo creo que se entiende bien el por qué está tan mal visto eso allí al otro lado.
porque puede romper muchos pactos y muchas ayudas que tú venías a hacer. Entonces, por eso, cuando una persona se quita del medio, sea del modo que sea, por eso sufre todo ese sentir, todo ese sufrimiento que han tenido las personas de alrededor, toda su familia, por eso lo siente él, para que sepa lo que ha pasado, lo que ha dejado, todo el sufrimiento que ha provocado. Y aparte de todo eso que ya hemos hablado, ¿no? Y aparte también que se va a estar, por ejemplo, si se tiró desde una cuarta planta, pues va a estar tirándose a cada segundo, va a llegar al suelo, va a volver arriba, llega al suelo, vaya, muere, vuelve arriba, se tira, muere, vuelve arriba y así todo el tiempo hasta que él entre en conciencia o termine el tiempo que le quedaba. Si eran 30 años, pues 30 años va a estar sufriendo todo eso. Si él entra en conciencia antes, pues pedirá ayuda a su guía espiritual. Bueno, él pedirá ayuda, su guía espiritual estará atento, lo escuchará y entonces ya ese guía avisará a una serie de espíritus que se encargan precisamente de ir a esa zona oscura a recoger a espíritus de este estilo, ¿no? Ya sean suicidas o sean de otro tipo, pero que están en negativo, ¿no? Hay espíritus que se dedican a prepararse precisamente para poder entrar en esas zonas oscuras y recoger esas almas y llevárselas de ahí. Pero siempre y cuando ese espíritu esté preparado para salir de allí. Entonces, bueno, espero haya quedado todo esto claro. De todas maneras, resulta que al abrir el Facebook me sale precisamente un tema hablando una muchacha, bueno, una muchacha supongo que ya será una mujer con una cierta edad, pero precisamente hablando, preguntando temas sobre el aborto. Voy a leer su texto, lo que es cortito. Dice, cuando tuve 20 años me embaracé, dice, y por cobarde y abandono del padre de ese niño, decidí de tener ese bebé. Dice, decidí de no tener ese bebé. Han pasado 11 años y no puedo superar eso. Siempre estoy con depresión, queriendo retroceder el tiempo y no haber tomado esa mala decisión. Esto precisamente es lo que acabo de explicar anteriormente. Dice, ¿qué pasó con ese bebé? Bueno, acabo de explicar también el tema de qué puede pasar con ese espíritu. Si al hacer todo esto, ¿no?, de hablar con ese espíritu, pues si este espíritu lo entiende, bueno, pues no habrá mayor problema. Este espíritu lo entiende, vuelve a donde corresponde y cuando llegue otra oportunidad de nacer, nacerá. Y ya está, no habrá más problemas. Pero, como ya he dicho, si este espíritu es rencoroso o tiene mucho odio, bueno, pues tendrá esas repercusiones por mucho que tú hables con este espíritu, haciéndole entender lo que te ocurrió en ese momento y por eso hiciste lo que hiciste, ¿no? Pero bueno, siempre podemos pedir ayuda a nuestros guías espirituales en el caso de que creamos tener algún espíritu pegado o intuir de que a lo mejor el espíritu de ese niño pueda estar ahí haciéndonos un poquito la puñeta, como ya he dicho, por ese rencor o ese odio por haberlo abortado, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar en el caso de que, aunque tú hables con ese espíritu, no tenga solución, lo notes todo exactamente igual? Pues podrías ir, yo recomiendo de que si tienes a alguien conocido cerca que sea medium, que pueda hablar con los espíritus, verlos y hablar con ellos y oírlos, que le pidáis ese favor de poder hablar con ese espíritu para que le explique de cierta manera, para que entienda y deje a esa madre en paz, ¿no? Lo que no recomiendo es que si cobran dinero, también depende del dinero que cobren, porque si es muy poquito lo que cobran, lo suficiente para
ese medium, poder subsistir, ¿no? Comer, pagar sus recibos. Si es poca cantidad, vale, pues a ver, todos tenemos que comer, y si por lo que sea no tiene trabajo y esta es su manera de sustentarse, ¿no? En la vida, pues bueno, no, yo no voy a hacer juicio si se cobra o no se cobra. Pero lo que sí os digo, que gastéis mucho cuidado, porque hay mucho fraude en este tema, igual que en muchos otros. Bueno, la misma política lo estamos viendo, ¿no? El fraude que tenemos con los políticos, que nos están robando en la cara y ahí siguen y nosotros no hacemos nada, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero. Si ese medium cobra muchísimo dinero, porque hay algunos que se aprovechan de la desesperación de las personas, dejarlo, buscar otro. Ya os vendrá pedir ayuda a vuestro guía espiritual para poder hablar con ese niño y bueno, ya se os procurará esa ayuda por algún lado. Bueno, dice aquí las preguntas que hace esta muchacha en el Facebook, ¿no? Dice, eso, ¿qué pasó con ese bebé? Bueno, lo acabo de explicar. Dice, me perdonó, también lo he explicado. Dice, bueno, aquí dice alguien que haya vivido algo similar y está pidiendo ayuda, por favor. Está pidiendo ayuda, por favor. Este vídeo lo que voy a hacer es ponérselo ahí. La voy a etiquetar para que vea este vídeo, esta explicación de lo que podría hacer. Porque luego resulta que hay... me he decidido a hacer este vídeo porque luego hay un comentario, bueno, tiene 831 comentarios, que no es solamente he leído uno, el que me sale justo debajo del texto, en el que dice, que lo voy a leer y voy a ir hablando, comentando conforme voy a ir leyendo el texto. Dice, haz una especie de ceremonia en la que bautizas a tu bebé. A ver, si es tu creencia, como cristiano, por ejemplo, pues no me parece mal. Pero lo que sí me parece mal es lo que dice a continuación, porque esto ya son creencias muy limitantes, como por ejemplo tiene esta mujer que le ha contestado, que lo ha hecho con toda la buena intención, que eso hay que agradecerlo. Lo que pasa que no lo está haciendo bien, porque dice que bautice al niño, dice le pones un nombre y le pides perdón, que eso está perfecto, pero dice, parece que es muy importante que lo bautices porque escuché, o sea, habla de oída, no habla de que ha tenido una fuente directa donde le han hablado y le han dicho hay que hacer esto, ¿vale? Dice, escuché que queda en el limbo, es decir, si no lo bautiza se queda perdido ahí en el limbo. Eso no es cierto, eso en ningún caso pasa, te bautices o no te bautices, porque es una explicación muy sencilla. Por ejemplo, si alguien se bautiza y alguien no se bautiza y ahora pues mueren a una cierta edad, ¿qué pasa? ¿Que el que no se ha bautizado se queda en el limbo? ¿O el que se ha bautizado sí pasa hacia la luz? No, a ver, eso son creencias muy limitantes, son creencias religiosas y bueno, eso no, la religión no tiene nada que ver con el tema de la espiritualidad, no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, sigue diciendo, dice, no sé, pero haz algo para reparar tu falta. Me parece perfecto, como es lo que yo comentaba antes, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Dice, la Santísima Virgen dice que guardar castidad toda la vida, que me parece una burrada, pero bueno, son creencias, como ya digo, son creencias muy limitantes y miedo a lo que dice la Iglesia, ¿no? Ese castigo eterno, ese que no existe, en verdad, ese castigo eterno. Eso ya lo explicaré también en otro vídeo. Dice la castidad, eso de por vida. Dice, y también puedes hacer algo para que otras personas no cometan el mismo error. Mira, eso me parece bien, que ella pueda comentar su experiencia, ese arrepentimiento, para que otras personas o niñas más jóvenes no hagan esto, ¿no? O que tengan una
un poquito de lucidez a la hora de tener un encuentro sexual con algún muchacho, ¿no? Que piensen bien lo que hacen, que tomen precauciones si no quieren salir embarazadas, ¿no? Los dos, tanto la mujer como el hombre, porque ahí es los dos. Entonces, bueno, sigue diciendo, si no encuentras qué hacer, ¿no? Dice, ora mucho, y eso de orar mucho puede estar bien, porque aunque tú seas, si tú eres de rezar y rezas por el alma de ese niño que has abortado, ¿no? Por ese espíritu que has abortado, ese rezo, si lo haces de corazón, ya sea una oración católica o de lo que del tipo que sea, siempre que sea con la intención de que ese rezo le llegue a ese espíritu precisamente, le va a llegar. También puedes hacer una oración tuya propia que salga del corazón, y siempre que sea del corazón, con tus propias palabras, que eso también va a ayudar, o incluso que le pongas vela a ese espíritu y que esa luz le llegue a ese espíritu. O pensar, bueno, en este caso tampoco vas a poder pensar mucho a lo mejor en ese niño con alegría, porque tampoco lo has tenido en vida, ¿no? No has visto una sonrisa ni nada de esto. Pero bueno, sí podría a lo mejor pensar en cómo te hacía sentir estando en la barriga, que te podía hacer sentir bien, ese sentimiento de madre que suelen hacer cuando una mujer está embarazada. Entonces, bueno, todo eso les llega a ellos como una fina lluvia de luz y les revitaliza, les da fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que les da fuerza para quitarse ese posible rencor o odio que puedan tener, y les puede ayudar a alcanzar mejor esa elevación, ese conocimiento para dejar de acosarte desde el otro lado. Y luego dice, haz sacrificios para detener el pecado del aborto. Sacrificios tampoco tienes que hacer. Simplemente hacer lo que yo he comentado. Eso es lo que nos dicen a nosotros los espíritus, que es una posible solución. Pero de hacer sacrificio, dice, o confiésate con un sacerdote. A ver, el confesarte con un sacerdote, si eres cristiano, si eres devoto de la Iglesia Católica o de cualquier otra religión, el ir a confesarte con un cura, un imán, esa persona, ¿no?, que está ahí para ayudar al espíritu de la persona, ¿no?, cuando viene con esas inquietudes a esa iglesia, ¿no? Como ya digo, de cualquier religión. Eso de confesarte sería exactamente lo mismo como si tú fueras a un psicólogo y empezaras a contarle esos traumas o esos miedos, fobias, bloqueos que tú tienes. Sería exactamente lo mismo. O exactamente lo mismo sería de ir en busca de un amigo y comentarle cómo te sientes por lo que has hecho. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Porque psicológicamente está demostrado que hablar, expresar, sacar todo lo que tú tienes ahí dentro, enquistado en tu corazón, sacarlo, te hace mucho bien. Porque descargas toda esa culpa, por ejemplo, o rencor culpa, o como he dicho antes, no me acuerdo la palabra que he dicho antes, pero bueno, esa culpa la descargas, ¿no?, al soltar. Si tú no cuentas todo eso, eso se queda ahí enquistado, y a la larga no es bueno. A la larga incluso te pueden salir enfermedades, porque, bueno, también está demostrado que las emociones luego se somatizan en el cuerpo, y dependiendo del tiempo que lleven enquistados en tu alma, ¿no?, en tu corazón, contra más tiempo, peor es, ¿no? Entonces, bueno, dice el tema de eso, de que haga sacrificios para detener el pecado del aborto, confesarse con un sacerdote. Dice, y ten paz, que si Dios y tu hijo te perdonan, tú también debes perdonarte. Ahí es cierto.
Dios no va a juzgarte por lo que has hecho, ni va a castigarte con el infierno eterno por haber hecho eso, ¿no? Por haber asesinado a ese niño que iba a venir. Porque eso es lo que dice la Iglesia, ¿no? Que al hacer eso te estás ganando un sitio en el infierno eterno, ¿no? Cuando no hay eterno nada. Bueno, debes perdonarte y así quitarte toda esa culpa de encima. Con esto termino el vídeo y lo que quiero es, bueno, si tenéis preguntas, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si os gusta, pues suscribiros, darle al pulgar arriba y bueno, gracias por escuchar.